En Hebreos 11, Dios afirma que Sansón fue un hombre de buen testimonio y que es contado entre los hombres de fe, y que por cuya fe alcanzó justificación, dice ahí. De tal manera que nadie puede entonces negar que Sansón al final fue salvo, junto con Abraham y los demás hombres justos y de fe, una vez que Jesús hubiera muerto también por ellos para pagar por sus pecados, por supuesto. Mientras tanto, estaban en el seno de Abraham, pero declarados justos, como lo dice Hebreos 11. Pero entonces, ¿qué no ya habíamos visto en videos anteriores argumentos bíblicos que demuestran que el suicidio es un pecado que lleva a la condenación? ¿Qué no ya habíamos visto en videos anteriores argumentos bíblicos que demuestran que el suicidio es un pecado que lleva a la condenación? Sí, pero también vimos que hay una especie de excepción bíblica, ¿recuerdan? Sin embargo, en los comentarios de esos videos pasados surgió controversia por este caso de Sansón, en donde algunos hermanos discrepan de la posibilidad de que esa excepción pueda aplicarle a Sansón. Y algunos dieron argumentos muy interesantes, pero sin embargo, no necesariamente pudieran ser correctos. Vamos a analizar ese caso para que no quede ninguna duda acerca de todo lo relacionado al tema del suicidio y para que no haya ningún tropiezo en donde alguien quisiera forzar la escritura y, engañado con el ejemplo de Sansón, pueda creer que sí tendrá salvación si llegare a cometer el acto de quitarse la vida. En el video pasado que subimos acerca del suicidio, y el cual te recomiendo que veas para que tengas un contexto sobre este tema, ahí mencionábamos que había una especie de excepción en donde Dios sí podría permitir una especie de suicidio, pero muy claramente dijimos que realmente no se podría llamar suicidio a esa excepción, porque se trataba de cuando alguien daba su vida pudiendo evitar morir para salvar a otros de la muerte, tal como lo hizo el Señor Jesús con nosotros. Por ello es que no es suicidio ni un acto de cobardía, sino todo lo contrario, es un acto de valentía y de amor. Porque Jesús dijo en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y ahí es donde surge realmente la controversia, porque muchos hermanos comentaban que Sansón no estaba salvando a nadie, sino suicidándose, y que solo lo hizo para vengarse y para matar filisteos. Y es que se escucha la palabra Sansón y a la gente le viene inmediatamente a la mente esto. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y por esa escena, sin tomar en cuenta también el contexto de todo lo relacionado a Sansón, la gente llega a decir, Sansón simplemente se suicidó. Vamos a demostrar que no es así. Ciertamente Sansón mencionó la palabra venganza, pero entendamos que no es lo mismo hablar de venganza entre nosotros los cristianos del nuevo pacto de la gracia que hablar de venganza en el antiguo pacto, que ya no está vigente y que era la ley de Moisés, en donde Dios mismo ordenaba a su pueblo vengarse de sus enemigos cuando él lo aprobaba. Por ejemplo, en Números 31:2, Dios le dice a Moisés, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Y casos similares en decenas de pasajes más en el Antiguo Testamento. Caso contrario, en la gracia se nos ordena no vengarnos nosotros. Así que no podemos pensar que porque Sansón mencionó la palabra venganza, el asunto en sí ya es malo por eso, sino que veamos si todo eso, incluyendo la venganza, provenía de Dios. Primeramente, corroboremos que Sansón en la Escritura es declarado por Dios como un hombre justo y de fe, para tener la certeza de que al final fue salvo. Porque si Dios lo declaró justo y de fe, nadie tiene por qué decir que ese hombre no era de Dios o que no se haya salvado. Veamos Hebreos 11:32 al 40 para que entendamos bien el contexto. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por su fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Recordemos los últimos momentos de Sansón.
se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos enemigos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Notemos que independientemente de todos los otros varones que se mencionan ahí, también se está hablando de Sansón cuando se dice que fue un hombre de fe, que hizo justicia, que sacó fuerza de debilidad, que puso en fuga ejércitos enemigos y que él también alcanzó buen testimonio mediante su fe. Así que corroboramos que Dios lo tiene como uno de sus justos de buen testimonio y por lo tanto fue salvo, sin duda. Ahora aclaremos los contextos sobre lo que Sansón hacía y por qué sus obras son tenidas en el libro de Hebreos como buenas obras de fe y de justicia. Aunque en la narrativa de las obras de Sansón veamos que había muerte, violencia o incluso una aparente desobediencia en cuanto a unirse a las filisteas. Veamos qué decía Dios acerca de Sansón en Jueces 13:5. Navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será consagrado a Dios desde su nacimiento, es decir, nazareo. Desde ahí notamos que Dios confirma la consagración de Sansón y corrobora que Dios estaría con él. Y luego sigue diciendo en el verso 5. Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y luego en el capítulo 13, verso 24 dice. Y la mujer dio a luz a Sansón, y Jehová lo bendijo. Con esto también notamos que Dios mismo es el que bendice a Sansón y además aclara el propósito de la vida y de los hechos de Sansón, los cuales eran, como dice el verso 5, comenzar a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y leyendo todas las obras de Sansón, vemos que cada una de ellas fue un atentado contra los filisteos, pero atentados que estaban avalados por Dios para librar a su pueblo, como sucedió con Moisés y Faraón también. Y no solo avalados por Dios, sino también guiados por Dios, incluyendo el hecho de allegarse a las filisteas. Y esta última frase quizás sorprenda a muchos y dirán, pero ¿cómo crees eso si Sansón simplemente pecó al allegarse a las filisteas de las cuales Dios había prohibido que se llegaran a ellas? Bueno, pero ¿qué dice la Escritura? Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto provenía de Jehová, porque Jehová buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Así que no es de extrañarse ni de pensar que son suposiciones mías o de alguien más el decir que incluso las situaciones con las filisteas fueron inducidas por Dios para juicio de los filisteos. Lo dice la Biblia. Y también así las demás obras de Sansón, en donde podemos ver en el capítulo 14, verso 19, entre muchos otros, en que la Biblia dice, el espíritu de Jehová vino sobre Sansón y mató a 30 hombres de Ascalón. O como en el verso 15:15, donde dice que el espíritu de Jehová vino sobre Sansón y mató a 1000 hombres con una quijada de asno. Y luego en el verso 18 dice que después de matar a esos 1000 hombres, Sansón le dijo a Dios que tenía sed y que no lo dejara morir de sed, ya que acababa de dar Dios esa grande salvación al haberle hecho matar a esos 1000 hombres. Y así, muchos más pasajes en donde vemos sin duda que cuando Sansón mataba a filisteos o sucedía alguna otra cosa en relación a ellos, todo eso era movido por Jehová para empezar la salvación de su pueblo de mano de los filisteos. Así que no nos queda duda de que la última obra de Sansón, al dar su vida para matar con ese hecho a 3000 filisteos, no fue una mera obra de venganza personalísima, sino que todo eso era movido por Jehová para la salvación de su pueblo Israel de mano de los filisteos, lo cual ya había declarado en versículos antes con mucha autoridad. Pero aún si quisiéramos corroborarlo, basta con ver que en la oración final de Sansón, a quien invoca es a Jehová, y Jehová le responde, regresándole la fuerza. Jehová le avala esa última acción porque por medio de ella, Jehová ese día también culminaría con salvación para su pueblo de mano de los opresores.
Ciertamente que Jehová ya se había apartado de Sansón, como lo dice el verso 16-20, por el hecho de que Sansón pecó al dejar su nazareato cuando se dejó cortar el cabello, lo cual no deberían de hacer los nazareos. La Biblia dice, Jehová se había apartado de Sansón. Pero también dice que al final volvió el Espíritu de Dios a obrar en Sansón, escuchando su oración, y que con ello testifica en la Biblia que al final Jehová estuvo con Sansón en ese ofrecimiento de su vida para acabar mínimamente con todos los líderes filisteos que estaban en ese lugar y dar así salvación a Israel. De tal manera, mis amados hermanos, que como vemos es incorrecto decir que Sansón solamente actuaba por sí mismo y por rencores y venganzas, o decir que Jehová no estaba con Sansón en ese momento, o decir que Sansón solo se suicidó y que no fue por salvar a alguien o dar la vida por alguien, o que lo hizo nada más por sí mismo y para sí mismo, porque la Biblia demuestra que fue para la salvación del pueblo de Israel y fue en realidad ofrecimiento valiente de la vida de Sansón y no un suicidio por cobardía. Soy tu hermano, el pastor Martín Bonilla, y estás en La Biblia Dice Así.